La conferencia de prensa del sector salud del gobierno federal está por iniciar. Están ya acomodadas, como usted sabe, pues las sillas, y ahí vemos, está a minutos. Ya está, de hecho, el doctor Hugo. Vamos a escucharlo directamente. Situación del coronavirus, SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus y la epidemia de la enfermedad que produce COVID-19. Hoy vamos a abrir un espacio más amplio para preguntas. Nos da la impresión de que se han quedado preguntas pendientes. Vamos a empezar con usted, que quedó pendiente ayer, y nos vamos a ir de atrás para adelante. ¿Ya ven? Bueno, pero antes el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, va a presentar el informe técnico diario. Y hoy tenemos un invitado quien apreciamos mucho, que es el doctor Alejandro Sbarch Pérez, quien es el coordinador de la formación y reclutamiento de los recursos humanos en el Instituto de Salud para el Bienestar. Él tiene la encomienda de, previo al COVID, con mayor razón ahora durante el COVID, de asegurarse que existan los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, etcétera, en todas las unidades de salud. Y nos va a comentar precisamente sobre el progreso acelerado que ha habido al respecto. Le pido al doctor Salomía si empieza, por favor. Con su permiso, señor secretario. Buenas tardes con todas y todos. Damos la actualización del día de hoy. Si recuerdan, esta nueva gráfica la iniciamos el día de ayer. Consideramos que más allá del mapa, en donde pues prácticamente ya se ven todos los países a nivel mundial pintados de color rojo, lo que significa que hay transmisión comunitaria en los mismos, nos da una representación un poco más visual de cómo se está llevando a cabo la transmisión en los últimos días y cómo se ha dado esta a través desde el inicio de la pandemia allá en China. Como pueden ver, la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, las personas que en los últimos 14 días presentaron síntomas, se mantiene prácticamente similar a la última semana, 77% para el corte del día de hoy, lo cual nos habla de que la transmisión a nivel mundial se mantiene activa. Ese 77 no ha disminuido, se ha mantenido entre 75 y 76 prácticamente durante las últimas 2 semanas. Y vemos que los casos en los últimos 24 días siguen concentrándose en la región de Europa y seguida rápidamente por la región de América, en la cual nos encontramos nosotros. La tasa de letalidad, también si recuerdan, el día de ayer comentábamos que había tenido pequeños incrementos. Pues bueno, el día de hoy también se produce un incremento en la tasa de letalidad mundial, siendo de 5.1%. Si pasamos a la siguiente, vemos ahora nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a 1.510 casos confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas y son prácticamente ya 14.000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. Y bueno, pueden ustedes ver la distribución en el mapa por carga de enfermedad, en donde ahora se suma a los, digamos, colores más intensos que igualmente representan una mayor carga de enfermedad, el estado de Jalisco. En la siguiente vamos a ver la distribución por estado, pero ahora por carga de enfermedad acumulada, es decir, por cantidad de casos que se han confirmado, estando bajo este esquema Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, precisamente en los primeros lugares. Esto realmente no es tanto de extrañarse. Recuerden que son las 3 estados que en su momento concentran, junto con Nuevo León, la mayor carga poblacional que tenemos en México. Por eso esto lo tenemos que ver a la luz de esa carga poblacional. Por eso en el siguiente gráfico tenemos la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada.
Aquí ustedes pueden ver cómo los 3 estados que se encontraban a la cabeza por distribución de carga de enfermedad ahora no necesariamente están en ese mismo orden, dado que en función de la base poblacional, entonces las posiciones van cambiando y ahora pasan, por ejemplo, otros estados como Aguascalientes y Quintana Roo a la cabeza en este tipo de análisis de la información. La siguiente, por favor. La distribución de casos por grupo de edad. Podemos seguir apreciando cómo son los grupos de edad en la medida que se va avanzando en la cantidad de años, pues tenemos mayor carga de enfermedad, siendo inclusive los mayores de 65 años, los que están prácticamente también a la misma distribución que los de 30 a 34 y 40 a 44. Sin embargo, por carga acumulada, vemos cómo la mayor cantidad de casos se sigue todavía reflejando en la población adulta, joven, en edad productiva, que lógicamente es la que tiene la mayor dinámica social de movilización. En la distribución por sexo, pues bueno, los hombres todavía siguen teniendo un poco más de carga acumulada con un 58%. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de casos hospitalizados comparados con ambulatorios, una diferencia de 19% para el corte de hoy en relación a los 1.510 casos confirmados, y aquí podemos ver cómo se mantiene esta tendencia. Estamos hablando de las columnas en color amarillo, como en la medida que se incrementa la edad de la persona, pues empezamos a ver esta carga de complicaciones o pacientes graves en función de la edad, y vemos cómo también los mayores de 65 años día con día empieza a incrementar esta barra, ¿no? Esto es importante en el mensaje a la comunidad, porque esto en su momento confirma precisamente que ser un adulto mayor continúa y va a seguir siendo un factor de riesgo importante, no solo o no para desarrollar la enfermedad, sino para en su momento que se produzca algún tipo de complicación y que esto lleve a la persona a demandar atención médica en segundo o tercer nivel, es decir, en una unidad hospitalaria, y de ahí la importancia de la medida de seguridad en su momento emitida, que pide a estas personas, es decir, a los mayores de 60 años en el tema de grupo de edad, de mantenerse en resguardo domiciliario corresponsable para evitar precisamente en estos momentos o en este inicio de la epidemia contagiarse y por lo tanto pasar a formar parte de esta estadística. En la siguiente, Bueno, eso es lo que sucede en la realidad, o sea, es decir, si hay de 60 a 64, eso es lo que tenemos registrado, así se ha producido en la comunidad, es la manera como se registra. Sin embargo, vemos que la carga de mayores de 65 rápidamente vuelve a incrementarse, ¿no? Esto recordando que es a nivel nacional. La siguiente, por favor. La distribución en función de la evolución, el 67% ha evolucionado de una manera leve y por lo tanto se ha atendido de manera ambulatoria. Sin embargo, un 9.4% tuvo que ser hospitalizado, pero en condición estable, en condición, digamos, de seguimiento. Pero sí tenemos un 5.6% que tiene la característica de ser graves y también un 1% en condición crítica, que precisamente representan a los pacientes que han necesitado ser intubados por haber falla pulmonar. La siguiente, por favor. La distribución en su momento de estas defunciones también por el estado en la cual ocurrieron, igualmente concentradas por cada una de las entidades federativas. Esto es información para que ustedes también la puedan revisar. La siguiente, por favor. La distribución de las defunciones precisamente por grupo de edad, y aquí podemos ver, a diferencia de lo que veíamos en la distribución de edades de todos los casos confirmados, es decir, todas las personas que han padecido o están padeciendo la enfermedad, aquí en las difunciones sí vemos claramente una tendencia bastante marcada a
en la medida que se incrementa la edad, el riesgo de fallecer es mayor, y de hecho las mayores cargas de estas defunciones son precisamente a partir de los 55, los 60 y los mayores de 65 años. Por la distribución de sexo, los hombres siguen teniendo una alta proporción en el tema de las defunciones, con un 86%. La siguiente, por favor. Grupos de riesgo y en su momento comorbilidad. Eso también es importante porque necesitamos también que las poblaciones, las personas que en su momento están padeciendo de alguna enfermedad, de las que están incluidas dentro de los grupos de riesgo, también sean las que durante todo este mes hasta el 30 de abril, por favor, se queden en casa, que sus familias activen un protocolo de asistencia y de atención, sobre todo, decíamos, a los mayores de edad, pero también a las personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con alguna enfermedad pulmonar, porque como pueden ver ustedes, son de las principales también comorbilidades y factores de riesgo asociados a la producción de funciones. La siguiente, por favor. Nuestra curva diaria que da seguimiento a cómo se están acumulando los casos confirmados en el tiempo y un poco cuál es la relación que guarda con otros países que ya pasaron por esta fase. Y bueno, podemos ver ahí los 1.510 casos confirmados al día de hoy, cómo se han acumulado. Y en el siguiente gráfico, que es la siguiente diapositiva, podemos ver esta misma distribución, pero ahora también estamos agregando una gráfica de barras que en su momento nos evidencia cómo se han estado presentando los casos por día. Es decir, en la curva roja tenemos los casos acumulados, cómo se van acumulando en el tiempo hasta llegar a los 1.510 que tenemos hoy, pero en las barras inferiores vemos cómo sucede la carga de manera diaria, ¿no? Vemos cómo en un momento inició con una máxima que más o menos bordeaba los 50, 60 casos, y prácticamente ya en la última semana se puede decir que hemos tenido más o menos una media de unos 150 casos que diariamente se han estado confirmando y han estado pasando lógicamente al número que tenemos, y durante la última semana, con variaciones un poco mayores o menores, se puede decir que hemos tenido prácticamente una tendencia constante en la última semana de cómo se han ido confirmando los casos, sin evidenciarse aún todavía un crecimiento acelerado como tal o un pico que pudiéramos encontrar en la base de la curva de casos incidentes, ¿no? Es decir, aquellos que por día se han ido confirmando. Ese sería el panorama del día de hoy. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Le pedimos ahora al doctor Alejandro Sbarch si nos comenta sobre el reclutamiento y formación de recursos humanos de la salud especializados. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por la invitación a este importante espacio. El día de hoy quisiéramos que nos ayude a viendo la conferencia, viendo y escuchando la conferencia de prensa del sector salud, los datos. Ahorita le vamos a dar un balance. Usted tuvo la oportunidad de escucharlos totalmente en vivo aquí en Los Periodistas, y mientras que se incorpora Ilse García con los datos más importantes, Ilse García, nuestra jefa de información, le vamos a dar los otros datos, los de a nivel global, que no son menores, Álvaro. Híjole, a mí me lo platicamos durante el curso del día, Alejandro Páez y su servidor, cómo ha ido evolucionando el número de contagios en el planeta y naturalmente también en nuestro país, el número de muertes en el planeta y en nuestro país, que ya llegamos hoy a 50 aquí en México, pero al mismo tiempo que estamos platicando, Alejandro, tú y yo, y usted que nos escucha y que nos ve, aparecen más y más y más. Hoy, en el curso del día, se rompió la barrera psicológica de 1 millón de personas contagiadas en el planeta. Y en el tiempo que hemos estado platicando, en un par de horas, las más recientes 2 horas, han pasado de 1 millón a 1.013.157, y es difícil quedarse
De hecho, a 1,014,673. Tú traes el dato de hace 5 minutos. 5 minutos. Bueno. 1,013,157 y en unos minutos aumentó a 1,014,673. En la mañana del día de hoy eran poco menos de 50,000 los casos. Luego, cuando hablamos Álvaro y yo hace unas 2-3 horas para ponernos de acuerdo con la información, ya aquí en la oficina de la Octava, pues eran 51,000 casos. Ahorita que le estamos dando, de defunciones, ahorita que le estamos dando la información, ya son 52,973 muertos. O sea, a una velocidad impresionante que va. Yo creo vale mucho la pena porque ese gráfico da mucha luz, el que está en la parte derecha inferior, ahí ese gráfico vale mucho la pena. Esa es digamos, la tendencia, son los acumulados esos. Esos son el número de casos confirmados y acumulados. Y luego nos vamos hasta la última cejita, que nos va a mostrar los casos. Esa es muy importante, es la última cejita donde se puede ver no los casos confirmados, el acumulado, sino los casos diarios. Estos son los casos que se van reportando diarios y que va capturando el gráfico de la Universidad de Johns Hopkins. Ahí lo tiene, es decir, estamos pasando en el mundo, como estamos entrando a México en este momento también tan duro, pero en el mundo estamos entrando en un momento de contagio diario muy, pero muy fuerte. Tremendo. Tremendo. Vamos cerrando ese gráfico y nos vamos a ir a una columna que es donde los países pues van acumulando sus casos confirmados y solamente antes de irnos un corte rapidísimo para contarle a usted el panorama amplio de México, le digo que Estados Unidos tiene 243,000 casos, 243,000 casos, Italia 115,000. Ya Estados Unidos se convirtió en el líder, el superlíder de casos de contagio de todo el mundo, Álvaro. Sí, en el caso de México, la gráfica de la Universidad Johns Hopkins registra todavía a esta hora los casos del día de ayer, que ascendieron a 1,378 personas infectadas y 34 fallecidos. Cuando regresemos del corte, tendremos